Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí como decía María, hablando de la diversidad, bueno, estoy muy contento que tenemos un panel bien diverso con el tema de innovación, no solamente de mujeres y de hombres, sino en el tipo de empresas que vamos a hablar, el tipo de ideas. Vamos a empezar por las mujeres. Yo estuve muchos años en ciencias exactas y recuerdo cuando uno lo inundaban de papers y de conocimientos científicos. Yo estudié matemática. Para que se den una idea, en un mes se produce más matemática de la que uno puede ver en más de 200 años. O sea, un matemático no sabe ni siquiera el 1% de su ciencia. Y tanto esfuerzo, tanto esfuerzo, tanto esfuerzo. Y muchas de esas ideas quedan en ámbitos o en silos que no nos dan impacto social, no nos producen tanta innovación. Entonces la tarea que está haciendo Graciela con Grid Exponential, que ahora quiero que cuentes un poco también qué es lo que están haciendo, es lograr que muchas de esas ideas científicas pasen a agregar valor a la sociedad, ¿no? Así que Graciela, contanos un poquito cómo están trabajando con GridX y bueno, te dejo que vos cuentes cómo incuban a empresas argentinas además, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, GridX es una aceleradora de empresas de base científica tecnológica y toda la mañana escuchamos hablar de tecnología, que yo siempre digo los del software fueron geniales porque se apropiaron de la tecnología, pero hay otras muchas y este es el momento de la convergencia tecnológica, de la biotecnología, de la nanotecnología, de la impresión 3D, la industria 4.0, el interés de las cosas. O sea que cuando yo hablo de tecnología es algo más inclusivo. Y la aceleradora es uno de los proyectos en donde el Grupo Insud ha invertido, junto a otros inversores. Nosotros detectamos que no se estaban generando en la Argentina nuevas empresas de base científica tecnológica. Y dijimos, bueno, si existe el recurso humano calificado en ciencias y existe toda esta voluntad emprendedora de que la Argentina tiene y la resiliencia y estamos acostumbrados a estos cambios cíclicos que nos hacen de alguna manera más insistentes cuando uno tiene una inspiración o una pasión, ¿qué estaba pasando? Que no se generaban nuevas empresas. Como dice Pablo, los investigadores en general en su vida o entran a la carrera del CONICET cuando terminan su carrera o su doctorado con sus becas, y el propósito de esa vida, que es un muy buen propósito, es publicaciones científicas de alto impacto, formar otros recursos humanos que se doctoren, pero hay muy poco de generar empresas, ser independiente, generar una nueva empresa de base científica. Entonces, algo disruptivo para la Argentina, que en otros lugares había funcionado, pero acá no existía, era este ámbito de aceleradora de base científica en donde hay un maridaje desde el momento uno de buenas ideas científicas junto a emprendedores de negocios. Entonces, eso es genial, y después si querés doy algunos casos. En 2 años hemos invertido en 20 empresas de base científica, 4 de ellas fueron seleccionadas por la aceleradora de empresas de biotecnología más importante del mundo, que está en Silicon Valley, que es IndieBio en San Francisco. Entonces hay un mundo. Nosotros hicimos un Demo Day cuando Sturzenegger volaba por el aire, Cabrera no era más ministro de producción, el dólar se iba de 20 a 40 y yo dije, los planetas se alinearon, estábamos en el planetario mostrando que hay otra Argentina posible de gente joven que quiere hacer empresas con impacto global, sustentables, desde la Argentina y para el mundo. Recuerdo que Lino Barañao decía, es el único día en el año en que me voy contento de algún lugar, ¿no? Porque también un poco las políticas públicas cambiaron en los últimos 10 años, ¿no? Hay investigador del CONICET en empresas, hay también desde lo público algo que apalancó para que esto se pueda desarrollar más. Hay un marco regulatorio y en los últimos años lo que cambió es la política desde el Ministerio de Producción. Digamos, en ciencia, como ya había un ministerio, hoy secretaría, pero digamos, había política y el CONICET tiene investigadores en empresa desde el año 2000, o sea que es más antiguo. Lo que es nuevo es que hubo una ley de capital emprendedor que permitió crear el FONSE, que es un fondo fiduciario del Estado que hace matching funds con fondos privados,
que hubo una selección de esas aceleradoras científicas dándole dinero para gastos de funcionamiento para que puedan estar. Hay una en Ciudad de Buenos Aires que es GRID, otra en Sunchales que es CITES, otra en el Parque Tecnológico Litoral Centro, más las otras de la tecnología que son en Extipilaza, que hay como 10. Y finalmente la Ley de Economía del Conocimiento, que fue votada por unanimidad, que se ha reglamentado y las resoluciones pertinentes en tiempo récord. Digamos, En algo no hay grieta. En algo no hubo grieta, solo del caño y del plan votaron en contra, pero bueno. Pero digo que ese marco regulatorio ha sido muy propicio y yo espero que eso continúe. Gracias. Aparte, bueno, que ustedes trabajan con las biotech, que son donde nosotros tenemos 3 premios Nobel, o sea, hay un diferencial importante. Pero hablaste de emprendedorismo, vamos a tener el gusto y el honor de hablar con Gino, porque bueno, él realmente uno a veces dice, bueno, ser emprendedor, ¿en qué área? ¿Cómo? ¿Qué impacto quiero tener? Entonces, bueno, le quería preguntar, ¿cómo es crear una categoría? ¿No? ¿Cómo ser un game changer? ¿Qué te movió a vos? ¿Cuál fue el driver? ¿Y qué cosas tuviste que reunir para, bueno, contar un poquito, yo no quiero quemar lo que estás haciendo? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como les decía recién, sí, mi nombre es Gino Tuaro y parte de lo que hacemos con el proyecto y por qué fue que lo empezamos a hacer, creo que es por algo que tenemos en común todos los argentinos, que lo atamos con alambre. ¿Y a qué va esto? Esta necesidad que tenemos de poder generar cosas que nos cambien un poquitito la vida, fue a lo que apuntamos al principio cuando empezamos a hacer las prótesis impresas en 3D. ¿Por qué fue que se hizo este proyecto y por qué fue que hoy en día muchas personas tienen sus manos? ¿Y cómo fue que iniciamos esto? Fue más que nada porque hoy si uno quiere tener una prótesis está saliendo entre $10.000 a $15.000. Esa necesidad tan grande que tenemos hoy en día todos los argentinos, si alguien necesita una prótesis, si la quiere comprar, va hasta el ortopedista, gasta esa plata, la tiene. Si lo hace a través de una obra social, es lo mismo. Si lo hace un chico, cada 6 meses, cada 8 meses, hay que cambiarlas. Es un montón de plata y la necesidad es tan grande que ahí es donde entra una herramienta, que es la impresión 3D, para poder solucionar este problema. Y ahí es donde uno se pone a pensar, qué necesidad tan grande que es esto de las prótesis, como hay en un montón de rubros y en un montón de lugares, que lo pudimos solucionar por menos, o sea, el costo de esto es menor a $600, se hacen 24 horas contra 6 meses y no se tiene que importar ni nada, sino que uno con un archivo que descarga de internet que se genera a partir de un modelo del muñón, eso permite que cualquier persona, en cualquier parte del mundo tenga su prótesis. Simplificamos el hecho de que por un par de horitas, 1 kilo de plástico o inclusive botellas reciclan, se transforma en una prótesis que después le cambia la vida a un chico, adulto o cualquier persona que necesite una mano o un brazo. Tenías un problema, tenías un norte que solucionar. En la solución de ese problema, ¿te surgieron nuevas ideas, nuevos problemas? O sea, ¿eso te creó otra cosa? Bueno, sí, el proyecto nació hace 8 años, ¿no? Arrancamos con una hojita de papel, de un muñoncito, o sea, la foto del muñón de Felipe, que fue el primer chico que recibió la prótesis. Él nos manda una foto de su muñoncito sobre una hoja cuadriculada a través de Facebook. Con eso empezamos. Hicimos la primera prótesis, se la enviamos, pasa el tiempo, generamos más y más y más. Hicimos una plataforma que con orgullo corre en Azure. Si querés después hablamos un par de cosas. Tiempo después nos fuimos dando cuenta que hay un montón de necesidades y un montón de soluciones que se pueden dar con la misma tecnología de impresión 3D. En Haití se mueren los chicos, el 5% de los chicos que nacen, porque cuando nacen no le cortan el cordón umbilical. No hay una herramienta que se pueda decir, bueno, agarra un ganchito y lo corta. A veces le ponen un alambre y ese alambre está sucio y se infecta y es peor aún. Entonces, con impresión 3D, in situ y con botellas, se puede reciclar el insumo, se hace un ganchito y le salvas la vida a esa persona con una impresión 3D. Eso es uno de los casos que estamos evaluando hoy en día. ¿Cómo es que a partir de lo que empezamos con una prótesis, empezar a derivarlo a un montón de productos y soluciones médicas? Un estetoscopio, un otoscopio, se puede imprimir por esta nueva moneda que les voy a decir hoy, son tapitas. Una prótesis se imprime por 20 tapitas. Un estetoscopio se puede imprimir por unas 5 tapitas. Así podemos pensar un montón de cosas. Estetoscopios, órtesis, prótesis y muchos aditamentos médicos. Bastante sustentable la idea, ¿no? Y con paneles solares ni te cuento. Gracias. Bueno, y tenemos a Diego. Bueno, yo con Diego hice gran parte de mi carrera como periodista y en particular con su empresa, ¿no? Con Microsoft. Ya desde la revista Noticias, ahí con Alex habíamos entrevistado a Bill Gates cuando vino a la Argentina.
A mí siempre me asombró Microsoft por lo innovador, lo game changer por un lado, y por cuando no la vio, porque muchas disrupciones no las vio Microsoft y logró volver, por ejemplo, Internet no vio. O sea, hay todo un libro que escribió Bill Gates sobre cuando vino la movida de Internet, y siempre lograron readaptarse y seguir acá en carrera y seguir innovando. Así que bueno, Diego, un placer tenerte. Y bueno, a vos, por ejemplo, yo me acuerdo que dije que en un momento estuve en uno de los eventos de ustedes en Estados Unidos y a alguien se le ocurrió decir, ahora nos vamos todos a la nube, se va a vender todo por la nube, con lo cual era un cambio tremendo, porque en vez de comprar el Word, que valía muy caro, ibas a pagar poquita plata por mes y eso te cambia todo. Es este tema de la era del acceso de Jeremy Rifkin, ¿no? Que uno paga por el acceso a las cosas con un pequeño fee mensual. Había que implementar eso en Argentina, ¿no? Y Diego recién ahí estaba asumiendo sus posiciones más importantes y bueno, te tocó trabajar ese caballito de batalla y lo hicieron increíble, ¿no? Gracias por la invitación. Hola a todos. Después charlamos tranquilos. Tenemos muchas áreas de colaboración muy activas. La verdad que nosotros venimos de un proceso de evolución donde claramente cambiamos quiénes éramos como organización. Digamos. En el proceso de cambio, cuando yo pienso en la palabra game changer, nosotros muchas veces no vimos quiénes estaban cambiando las reglas de juego y pasamos por un proceso de querer parecernos a aquellos que estaban definiendo las reglas. El cambio más grande que creo que hemos logrado nosotros, de la mano de la llegada de Satya y como organización, es decir, quiénes somos y quiénes no somos. ¿No? Entonces Satya muchas veces dice, nosotros no somos una compañía cool, somos una compañía que ayuda a otros a que sean cool. Nuestro rol en el mundo es empoderar a otros. No somos una empresa de consumo. Empoderamos a gente como Gino o a startups o a grandes compañías a cambiar el juego. Ese es nuestro rol. Entonces, cuando vos definís quién sos y quién no sos, ya cambia el escenario. A partir de ese cambio, cambiamos la cultura. Cambiamos la forma en la que premiábamos o no a la gente. Cambiábamos los valores. Hoy a la tarde tenemos un entrenamiento, nuestros valores han cambiado como organización, se han profundizado. Nuestro foco en la diversidad y la inclusión, nuestro foco en trabajar mucho más abiertos y conectados con un ecosistema. ¿No? Entender y aprender de otros, entender que la innovación no solo sale de adentro, sino que hay que entender cómo otros están cambiando el juego y hacer partnerships donde se puede. Y hoy tenemos alianzas con todos nuestros competidores en el mundo en distintas áreas porque tenemos un negocio muy horizontal. Como Linux, contemos, ¿no? Como Linux, digamos. Hoy nosotros compramos GitHub y somos de los mayores contribuidores a la comunidad open source cuando es una organización que surgió en contra de. También aprendimos de aquellas movidas que nos perdimos, como vos describiste. Hace poco Bill Gates habló del celular y habló de los buscadores y qué rol cumplió Microsoft en ese momento. Entonces, creo que todo parte de definir cuál es tu misión, a partir de tu misión, cuál es tu cultura y asegurarte que haya coherencia en lo que haces. ¿No? Y eso es lo que hoy está pasando en Microsoft, que nos permite tener el rol que tenemos hoy para realmente tener un impacto trascendental en la sociedad, ¿no? En la comunidad en la que operamos y al mismo tiempo poder ayudar a nuestros clientes y a nuestros socios de negocio a crecer. Contemos eso, ¿no? De un poco del ecosistema. Ustedes tienen una comunidad de partners increíble. Por ejemplo, cuando uno va al Microsoft Partner Conference, bueno, va cambiando los nombres con los años, pero de golpe es un estadio de fútbol lleno de gente, una cosa increíble, partners por todo el mundo, de temas totalmente disímiles, ¿no? Estamos hablando de 15.000, o sea, números muy grandes. ¿Cómo están ayudando a ese startup? Porque yo lo que los veo cada vez más, si uno está en LinkedIn, etcétera, es como están muy cerca tanto de la gente interna de ustedes como con los partners y los clientes, ¿no? O sea, como que la relación cambió, ¿no? De la relación de negocios pasó a entenderse más los problemas, tal vez un trabajo más colaborativo es la palabra, no sé. Yo creo que esa es una buena definición. Si vos pensás en este evento, digamos, hace ya 2 años no existe más un evento para nuestro ecosistema de socios. Tenemos un solo evento anual global que junta a socios y a nosotros los empleados. Y operamos como un equipo. Entonces, este año hubo un mensaje muy fuerte de números. En Microsoft somos 100.000 empleados trabajando con 17 millones de personas que están en nuestros socios para servir a 7 billones de personas que habitan el planeta.
Si bajo eso a Argentina, somos 200 personas trabajando con 150.000 personas en nuestro ecosistema de socios, donde tenés grandes compañías multinacionales y argentinas y startups o emprendedores individuales. Hay un ecosistema muy grande, sirviendo al país. Entonces, creo que la comunidad o la colaboración se dan a entender, de vuelta, cuál es el propósito y cuál es la mejor forma de conseguirlo. Y a veces eso es hacer partnerships con ONGs, hacer alianzas con el Estado, combinar distintos jugadores al mismo tiempo, entender que un cliente a la vez es un socio para nosotros para conseguir algún propósito de impacto, entender que hay compañías que para transformarse necesitan de Microsoft, de un competidor nuestro y de algunos socios locales o regionales, startups que nacen para ser globales y nosotros nos convertimos en la plataforma para que ellos escalen a través de nosotros. Creo que esa es la dinámica de trabajo y el cambio cultural que estamos impulsando. Gracias. Bueno, antes que nos echen, quería volver un poco con el tema de las biotech y ese concepto que di, ¿no? O sea, el tema de, se habla mucho de software, hay muchas leyes de software en tecnología, pero no se habla tanto de las biotech y realmente quería que resaltes un poco ese tema, ¿no? O sea, el nivel que nosotros tenemos a nivel de capital humano, no sé si muchos países lo tienen y tal vez cuáles son nuestras falencias, el equipamiento, el que un anticuerpo sale $700, o sea, vos cómo estás viendo el tema, ¿no? Porque realmente uno ve el expertise que hay en Argentina y a nivel capital humano es bastante alto. Para los que no saben qué es biotecnología, o las biotech, como decís vos, es utilizar un organismo vivo o sus partes para obtener un producto o un servicio. O sea, lo más tradicional, que hoy hablaban en otra, la cerveza o el pan, esas son productos obtenidos por fermentaciones que utilizan levaduras que son organismos vivos. Eso es lo más básico. Lo más sofisticado son las plantas modificadas genéticamente, con tolerancia o resistencia a algún herbicida o repelen insectos, o los medicamentos biológicos que ya no hacen necesidad de sacarle el páncreas a un chancho, sino que se hace por ingeniería genética y todos los diabéticos pueden tener insulina mucho más accesible. En la Argentina tenemos recursos humanos calificados, tenemos una industria biotecnológica y lo que no teníamos eran las nuevas empresas, estas startups, que yo doy el ejemplo siempre de la primera en la que invertimos, que es, a lo mejor escucharon hablar de B-Flow, que cuando yo decía la definición que utilizan organismos vivos, jamás pensé que iba a haber un startup que utilizara las abejas. Entonces, que más vivo que una abeja, recién vi pasar una por acá, digo, ay, no puede ser. Y esto es un investigador en Mar del Plata y otro en Bariloche y otro en Exactas, que estudiaban las abejas. Uno estudiaba el cerebro de las abejas y el comportamiento, otro estudiaba la sanidad de las abejas, o sea, cómo era hacerlas más sanas, digamos, y otro tenía unas moléculas químicas que hacían que en ese comportamiento la abeja se dirigiera específicamente a una almendra o a un kiwi, etc. En todo esto, cuando digo cuál es la función de esa aceleradora de empresas de base científica o un company builder, es ese conocimiento, ponerlo a ebullición con un emprendedor de negocios, que en este caso era un joven de 25 años, egresado de San Andrés, que es Mativiel, y en ese intercambio de ideas con la gente de la aceleradora, que tenemos visiones científicas, pero también de negocios, surge la idea de, bueno, ¿por qué no usar todo esto para aumentar la productividad de los cultivos? Porque si ustedes piensan en el campo, cuando las abejas son necesarias para polinización, pero el que pone, el apicultor que pone las abejas, lo que quiere es más miel. No le interesa demasiado si eso. Y al productor sabe que tiene que haber abejas. Cuando hay un conocimiento científico, las abejas se colocan de una manera determinada, se las adiestra para que vayan a un cultivo determinado, y esto ha hecho aumento de 70% de productividad en el kiwi. Esta startup tiene una sucursal en Los Ángeles,
ha recibido fondos de inversión de Fondo de Inversión de Nueva York de $3 millones. Son 7, digamos, están trabajando en la Argentina, están trabajando en Estados Unidos, y esto es un ejemplo de las cosas que pueden pasar. O sea que yo soy optimista, de hecho hay muchos, digamos, en el fondo hemos invertido en 20, en la microbiota, que es otra cosa, que es uno de los temas calientes, cómo afecta eso en la salud, la fertilidad. Está un poquito porque ahí la perdimos a la gente que tiene que ver las bacterias, los virus y los hongos, que es la microbiota, porque si no los perdemos y es súper increíble el tema. Es súper increíble. Es que tenemos todos los microorganismos que tenemos nosotros, que antes los veíamos como ajenos, cumplen una función importantísima. Aquellos que viven adentro de nuestro intestino y en la piel, y después ahora cada vez se va sabiendo más, y en los pulmones, y en el cerebro, da como miedito, ¿verdad? Pero ellos, digamos, cumplen una función muy importante para la absorción de los nutrientes, tienen impacto en la fertilidad, y entonces si uno puede modificar esa microbiota, puede aumentar el éxito del embarazo o las fertilizaciones, que es todo un tema porque en los tiempos modernos las mujeres quedan embarazadas cada vez más tarde, y la biología todavía no se modernizó. Digamos, a los 35 años los médicos ya te dicen que es una madre añosa, aunque uno luce divina. Entonces todo esto hace que, hay una startup que también se ha constituido, después hay otro que hace bioinformática, porque las secuencias que tenemos en el genoma, digamos, la herencia, puede predeterminar, uno puede saber qué enfermedades va a tener, y eso se está haciendo, y ahí el cruce entre la ingeniería genética y el análisis de datos, la Big Data y el software. Y sí, hay muchas, ¿no? Pero creo que un poco para redondear eso, lo interesante es eso, ¿no? Que vienen las abejas hay que saber, para que sean saludables, vos lo tradujiste rápido, pero en realidad hay que saber el sistema inmunológico de las abejas. O sea, hay un conocimiento de papers enorme detrás, con lo de la microbiótica, que la empresa creo que se llama Microgénesis, lo mismo. Y ahí ustedes están logrando hacer ese último puente, que yo creo que era increíble, ¿no? Porque teníamos a nivel de premios Nobel un montón de investigadores y teníamos poco de esta última milla, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es una cosa que se llama Grid Tour, que nos falta todavía el micro tuneado como si fueran los rockstars, pero es ir a las provincias, ir a todos lados, ir a las universidades que dan ciencias económicas, a dar charlas, porque es para cruzar estos mundos, el mundo de los negocios, los chicos que estudian ciencias económicas o que tienen un MBA, no se les ocurre que pueden generar una empresa vinculándose con científicos. Y a los científicos no se les ocurre pensar en plan de negocios. Entonces hay que trabajar en multidisciplina, hacer esta extracción de este conocimiento que está en los papers y llevarlo a algo que tenga impacto, y sobre todo que tenga un impacto global. Porque las startups, Argentina es un país chico y se tienen que pensar en que esto pueda tener un impacto, exportar o tener sucursales en el mundo, ¿no? Ese es el deseo. Bueno, yendo a esa primera semillita, ¿no? Del emprendedorismo, sino ¿qué vos le dirías a un chico que quiere emprender algo? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que te va a movilizar? ¿Qué es lo que a uno lo mueve? ¿Por qué uno de golpe dedica tanto tiempo? Porque es un cambio en la vida bastante increíble también, ¿no? Al principio lo que planteamos nosotros era poder hacer una prótesis, básicamente. No buscamos un negocio, no buscábamos venderla. La primera que hicimos fue gratuita, como la última que entregamos hoy en día, y las que van a venir van a seguir siendo todas gratuitas. Son más de 1.300, y hasta hoy en día pensamos siempre, bueno, si le puede servir a una persona, como le sirvió a Felipe, le va a poder servir a muchas personas más el hecho de poder compartirlo. Y nosotros todo lo que hacemos, y creo que es el mayor consejo o recomendación que le damos a los chicos cuando contamos del proyecto, es que con muy poquitito podemos hacer mucho. La primera impresora 3D con la que imprimimos una prótesis estaba hecha con impresoras 2D de papel, estaba hecha con materiales de ferretería, y empezamos con una hojita del muñoncito de Felipe,
una fotito del muñoncito de Felipe, es una hoja cuadriculada. Y con eso hicimos una prótesis que si bien le sirvió a él, le sirvió a un montón de personas. Después, cómo se fondea, cómo se empieza a crecer, etcétera, lo empezamos a ver en el camino. Una vez que compartimos dijimos, bueno, entre muchos podemos hacer un cambio, entre muchos podemos armar esta organización, podemos hacer un emprendimiento, hay un montón de cosas que salen derivadas de una idea original. Y después de varios años es decir, bueno, que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga la posibilidad de imprimir una prótesis, creo que se cumplió el objetivo original del proyecto. En el camino nosotros aprendimos un montón de cosas y hoy en día nos sirve para hacer estos derivados o estos proyectos relacionados al original. Así que mi mayor consejo sería eso, que con muy poquitito vamos a hacer un cambio muy grande. Gran consejo. Bueno, Diego, ya para terminar, porque nos van a echar, tenemos que cerrar. Vos estás viendo un montón de tecnologías, muchas cosas que se están desarrollando. Hoy por hoy, ¿dónde ves que va a surgir un game changer? ¿Son temas tecnológicos o son temas de otro mundo? ¿Qué es lo que a vos o tal vez, si vos te fueses de Microsoft, ¿no? ¿Qué emprendimiento harías? Definitivamente me asociaría con Gino, pero eso es para cambiar el mundo. Yo creo que pensando más allá de qué tecnología utilizás, creo que va más a lo cultural. Hay un concepto que estamos trabajando muy fuerte internamente y con nuestro ecosistema y nuestro mensaje, combinada con nuestra capacidad de adquirir capacidades tecnológicas y usar esa tecnología para amplificar nuestras capacidades, ese ciclo de intensidad tecnológica es lo que va a marcar la diferencia. Y un emprendedor debería comprender eso para tener un impacto fundamental. Y al mismo tiempo, lo que te dijo Gino al principio, que lo conecto con la historia de Microsoft, que es tener claro quién sos y cuál es tu propósito. Si tenés esas dos cosas. Gracias. Bueno, para ya cerrar, bueno, muchas gracias Gino, porque creo que también es un lindo mensaje ese, ¿no? Uno puede empezar con muy poco, o sea, una hoja de papel no vale nada, él empezó con eso. Vino un Picasso, hizo un dibujo y agregó valor, o sea que sobre una hoja de papel se puede agregar muchísimo valor. Acá tuvimos algunos ejemplos alrededor de eso, así que bueno, espero que los hayamos inspirado un poco para que cada uno agregue su valor al mundo. Gracias.